la palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Romanos capítulo 16, versículo 21 al 27. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, en la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Confesamos todos juntos la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión ustedes todos los días cuando se despiertan, es muy bueno confesar. Sí, está confesando que Jesucristo es Dios, ¿sí? Esta confesión es nuestra confesión de fe. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Vean a los ojos, vean los ojos y digan: somos renacidos por el Evangelio. Amén. Somos renacidos por el Evangelio. Amén. Somos recreados, ¿sí? Nacimos nuevos, somos nuevos a través del Evangelio. Amén. Hoy voy a predicar la palabra que va a cumplir y que ustedes van a aplicar en su campo. El título es Equipo Soñado de Misiones 237, ¿sí? Es el libro Romanos capítulo 16, versículos 21 al 27. Hoy estamos finalizando todo el libro Romanos que venimos viendo y ya finaliza a través de este mensaje, se finaliza el libro Romano y desde el domingo que viene, desde la semana que viene, vamos a ver libros Efesios, ¿sí? Efesios. Finalizando este libro Romanos, nosotros, ustedes que pudieron aferrar, ¿sí? Vivimos tantos meses este libro Romanos, pero quiero que ustedes, si no se acuerdan nada, quiero que ustedes aferren el libro Romanos, abreviando en una palabra, esto podemos decir que es el Evangelio de Dios. Amén. Abreviamos. Todo Romano está hablando sobre el Evangelio, para la expansión del Evangelio. Amén. Es transmitir a Jesucristo, ¿sí? Como el libro Romanos contiene el núcleo, todo el contenido. Al final, el núcleo del libro romano es el Evangelio. Quiere transmitir el Evangelio. Quiere que todo el mundo, todos los creyentes o no creyentes, sepa este Evangelio. Amén. Por eso apóstol Pablo, comenzando el libro Romanos, presenta que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Está confesando, está presentando apóstol Pablo, empezando el libro romano, que yo soy llamado para ser apóstol y es apartado para el Evangelio de Dios. Es para el obrero, para trabajar para la obra de Dios. Amén. Ustedes también, esta confesión no solo de Pablo, sino todos los creyentes que están sentados en este lugar, son apartados
para el evangelio de Dios. Amén. Ustedes son los evangelistas, son los discípulos para transmitir y para la expansión de este evangelio. Amén. Tiene que tener esta conciencia. Como esto, el apóstol Pablo lo que hizo ser como el apóstol. O sea, apóstol Pablo pudo ser apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? A través del evangelio, ¿sí? Por el evangelio, él pudo ser un apóstol. Amén. Y lo que quería transmitir apóstol Pablo es el evangelio, ¿sí? Todo el tiempo apóstol Pablo es transmitir la palabra, expandir la palabra, transmitir este evangelio. Esto es lo que quiso hacer el apóstol Pablo toda su vida, ¿sí? Quiso transmitir el evangelio de Dios. Al final quiso transmitir quién es el Jesucristo. Amén. Por eso usted esta confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una confesión muy importante, ¿sí? No es lo hago, si lo tengo ganas lo hago, si no, no, sino confesar a este Jesucristo, confesar como mi Señor, confesar quién es el Hijo de Dios, es muy importante, es una confesión muy importante y muy valiosa, amén. Por eso en Romanos capítulo 1, 2, 4, dice esta verdad. Vamos a leer todos juntos, Romanos capítulo 1, 2, 4, leamos todos juntos. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de eterno entre los muertos. Amén. Eres el Hijo de Dios con poder. Amén. Por eso aquí apóstol Pablo también estaba muy emocionado, muy agradecido de su vida. ¿De qué? De que él a través del evangelio de Dios que obtuvo una vida nueva, fue renacido, ¿sí? Estaba muy emocionado por este evangelio de Dios que obtuvo a través de Jesucristo. Amén. ¿Ustedes están agradecidos? Ustedes tienen que saber, vinieron a este país, a este Corea, a esta iglesia Yiwon, muchas formas, ¿sí? Algunos por la exigencia, algunos a través de conocidos, algunos voluntariamente, ¿sí? Muchas personas han venido a esta iglesia, al culto en español, pero ustedes tienen que agradecer al Señor, porque a través de este culto ustedes conocieron a Jesucristo, amén, y aceptaron a Jesucristo. Esto es algo, pero algo ustedes por ahí no sienten porque ya vienen, pero hay muchos no creyentes en el mundo, aunque quieran escuchar este evangelio, aunque quieran conocer a Jesucristo, no hay forma de conocer y de saber. Ustedes especialmente fueron apartados, ¿sí? Apartados para que acepten a Jesucristo y para que ustedes reciban este evangelio y que obtengan vida eterna. Amén. Y entonces nuestro deber es transmitir, expandir este evangelio. Amén. Por eso nosotros también tenemos que estar agradecidos siempre y estar emocionados por este evangelio de Dios, ¿sí? Que nosotros obtuvimos todo a través de Jesucristo, ¿sí? No hay otro nombre, solamente nosotros recibimos este evangelio a través de Jesucristo, ¿sí? No es ni por Buda, ni por santos, no es por Alá, ¿sí? No es por otros dioses, sino a través de Jesucristo. Nos amó, mandó a su Hijo para darnos este evangelio. Amén. Por esto, apóstol Pablo, finalizando este libro Romanos, está confesando, no es tu evangelio, es nuestro evangelio, es mi evangelio. Está confesando, finalizando, termina en el versículo, mi evangelio, ¿sí? Quiero que ustedes todos puedan dar esta confesión, amén. Mi evangelio, ¿sí? No es evangelio de Alberto, no es evangelio de Eduardo, sino es mi evangelio, amén. Por eso nuestra fe y nuestra salvación es personal, amén. Nosotros no obtenemos salvación porque mi madre sea un buen creyente, ¿sí? No es porque mi abuela me oró todo
porque yo soy de nacimiento, mis padres son creyentes. No. Esta fe, este evangelio es personal. Amén. La salvación es personal. Por eso ustedes tienen que ser mi evangelio, mi salvación, ¿sí? Por eso podemos ver que el apóstol Pablo está grabado, enraizado, naturalizado solamente por el evangelio. En la cabeza de Pablo era todo el tiempo evangelio, ¿sí? Todo el tiempo pensando cómo transmitir este evangelio a otras personas que no conocen, esas personas que desconocen. Nosotros, ¿qué pensamos en nuestro día de semana? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿cómo hago más para ganarme unos wones más? Muy importante. Yo no digo que no trabajen. El trabajo, la economía es muy importante. Pero ese trabajo y esa economía, ¿para qué tiene que ser? Para la expansión del evangelio. Amén. Todo el trabajo que tengamos, decisiones importantes, ¿sí? Las cosas que hagamos, todas las cosas tienen que ser para la gloria del Señor. Amén. No por mí, por el evangelio, ¿sí? Por mi evangelio. Amén. Por eso, Pablo también, toda su vida, toda su mente, todo el pensamiento estaba concentrado de evangelizar este evangelio. Y por eso él desafió para transmitir este evangelio dando su vida. Confiesa que voy a dar mi vida para este evangelio. Y también está desafiando de salvar las vidas con un solo corazón, con todo el corazón, con la continuidad. Amén. Ustedes, muchas personas, podemos intentar, podemos desafiar, pero muchas personas alrededor mío, ¿sí? Empieza con un solo corazón y hasta mucho con todo el corazón concentran, pero no hay continuidad, ¿sí? No continúan. No solo el transmitir el evangelio, sino en nuestra vida de trabajos, ¿sí? En nuestra vida para vivir también, en sus trabajos, la continuidad es muy importante, ¿sí? Si ustedes quieren ganar dinero, tienen que continuar el mismo trabajo, ¿sí? Esas personas que cambian cada rato su trabajo, porque no me gusta esto, va a otro trabajo, no me gusta el dueño, va a otro trabajo, no me gusta mi compañero, entonces es muy difícil, muy complicado para tener éxito en ese rubro, ¿sí? Por eso yo sé que Megado tiene la continuidad, ¿sí? Yo sé que él, su trabajo es el mismo trabajo desde el comienzo con el jefe. Y entonces él tuvo continuidad, continuó sin parar. ¿Y ahora cómo está? Está hecho el Hijo de Dios. Amén. Con la continuidad, ahora Megado está bien asentado en este país, ¿sí? En este país coreano, de Corea. Y como esto, ustedes tienen que tener continuidad. El evangelio también. Asistir en el culto también, ¿sí? Venir a la iglesia, hacer una vida de fe, ¿sí? Quiero que tengan esa continuidad, ¿sí? Ese corazón que tuvo al principio, es muy importante la continuación. Amén. Espero que todos los creyentes puedan tener esa continuidad que están haciendo ahora y ustedes así van a tener el triunfo en este mundo. Amén. En la vida cristiana, espiritualmente y físicamente. Amén. Por eso me sorprendió. Hoy Fernando, Eduardo, hoy ellos tienen un evento en la embajada a las 2:30 de la tarde, ¿sí? Pero yo ayer llamo a Fernando, me dice, entonces tienen evento, no van a venir. Me dice, no, pastor, no se preocupe. Nosotros apenas es 2:30, así que termina el culto, apenas nos vamos para allá, llegamos tranquilo 15 minutos antes. Esto es la fe, esto es continuar. Amén. Porque ellos están dando prioridad en el culto primero, ¿sí? ¿Sí? Y después su actividad. Pero para ellos esa actividad se trata de vivir o morir. Sí, es como vivir en Corea o no. Pero está dando la prioridad en el culto, primero a entregar al Señor esta alabanza y después ir a hacer sus cosas. Esto es fe, ¿sí?
Esto está mirando Dios. Entonces, ellos, Dios está en manos de Dios y Dios hace cargo de la familia de Fernando. Amén. Quiero que ustedes también esta fe, ¿sí? Todos los creyentes que están en este lugar ya son creyentes ya fijos, ¿sí? Tiene continuidad, ¿sí? Carlos también, Eduardo también, están viniendo continuamente. ¿Por qué? Para escuchar esta palabra, ¿sí? Porque son hijos de Dios. Amén. Y aquí también volviendo al tema, no solo a Apóstol Pablo, sino nosotros y ustedes quienes están en este lugar, también puede ser un absoluto discípulo de Cristo a través del Evangelio. Amén. Y algunos ya son absolutos discípulos. Ya tienen grabado este Evangelio en sus corazones. Amén. Y como el apóstol Pablo también, apóstol Pablo también transmitió el Evangelio desafiando. Por eso, él desafió con un solo corazón, con todo el corazón y con la continuidad, ¿sí? Con la continuidad. Por eso él pudo ser un predicador que dejó nombre hasta este momento. Ya pasó 2000 años atrás, pero todavía el nombre de apóstol Pablo aparece en la Biblia y estamos hablando, ¿sí? Quiero que ustedes también tengan una vida de fe, dejar su nombre en la historia de este evangelio. Amén. Por eso apóstol Pablo, finalizando el libro Romanos, está dando los nombres de los colaboradores, ¿sí? Está hablando los nombres de los colaboradores, quien trabajó junto con él para la ampliación del evangelio. Que está hablando de esas personas que se concentraron solamente para el evangelio y que dieron todas las cosas para adentro para la ampliación del reino de Dios. En una palabra, ellos eran, como el título de hoy, eran equipos soñados, ¿sí? Equipos soñados de la expansión del evangelio. Amén. Equipos soñados, ¿sí? Equipos soñados. Esta palabra ustedes, algunos deben conocer, algunos que les gustan al básquetbol, sabe qué quiere decir el equipo soñado. Esta palabra nació en un equipo seleccionado de básquetbol estadounidense, ¿sí? Donde estaba Michael Jordan, todos los estrellas y figuras en esa época. Y estaban todos los jugadores integrados por los mejores jugadores de la NBA, ¿sí? ¿A ustedes les gustan al básquetbol? ¿Básquet? ¿Conocen al básquet? Se usa la mano, no con la pierna. ¿Sí? Veo que no conocen qué es un básquetbol. ¿Conocen? ¿Y la NBA conocen? Ah, ok, perdón, ¿sí? Estaban reunidos todos los estrellas muy famosos de NBA. Y entonces, esas figuras, obviamente, esa olimpiada, ¿sí? ¿Qué se ganó? Se ganó medalla oro tranquilamente, ¿sí? Ningún equipo, ningún país del equipo podía ser, no podían ganarle a este equipo del equipo soñado, ¿sí? Por eso ellos se llevaron esta medalla de oro en las Olimpiadas del Barcelona de 1992. Y entonces desde ese momento hasta ahora están utilizando este nombre. Muchas personas utilizan este nombre, equipos soñados en diversos lugares, ¿sí? Muchos utilizan. Como esto, aparecen, como esto también en libros romanos aparecen muchos personajes que formalizaron un equipo de sueño, ¿sí? Un equipo fantástico para la expansión del evangelio. Por eso, justamente el libro Romano 16, finalizando, está presentando todos los colaboradores del apóstol Pablo, ¿sí? Quien formalizó un equipo soñado, ¿sí? En Argentina, bueno, es un poco raro equipo soñado. En Argentina se utiliza equipo de los sueños, le dicen. ¿Sí? Ese Dream Team le dicen equipo de los sueños. Bueno, en la misma forma, equipo soñado, equipo de los sueños. Como esto está presentando sus colaboradores del equipo de los sueños, ¿sí? Por eso, a través de esos colaboradores, apóstol Pablo pudo avanzar para la expansión del reino de Dios. Amén. Como esto, aquí también están los obreros, los trabajadores, creyentes
que está trabajando junto conmigo para la obra de Dios. Amén. Pianista, lo que toca sistemas para el YouTube, ¿sí? Que traduce, que interpreta, ¿sí? Muchas personas estamos colaborando juntos en este lugar. Algunos creyentes ponen su casa para el estudio bíblico, ¿sí? Todos somos un grupo, somos un equipo. Amén. Por eso aquí también, yo estoy seguro que nuestro culto español también es un equipo soñado, ¿sí? Es un equipo de los sueños. Amén. Por eso nosotros somos un equipo soñado, ¿para qué? Para salvar a 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Hoy parece que el clima está así, se me traba la lengua. No me circula bien, parece. Ok. Ahora volvemos de vuelta. Somos los equipos de los sueños para salvar a los 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Por eso, la iglesia Yewon también. Esta iglesia se llama Yewon, ¿sí? Algunos si no saben, la iglesia se llama Yewon. Esta iglesia Yewon existe por el Evangelio. Desde el principio fue fundada para el Evangelio, para la expansión del Evangelio, para las misiones. Por eso ustedes y nosotros, todos los creyentes de la iglesia existe por el Evangelio, y a través de este libro Romanos nosotros podemos vivir una vida cambiada por el Evangelio, y así podemos avanzar de tener una vida de misiones. Amén. Esta iglesia, ustedes, cualquier creyentes coreanos, ustedes vean, están concentrados para el evangelismo, para las misiones. Todo el tiempo pensando dar ofrendas para ayudar a los misioneros, ¿sí? Están así, concentrados para las misiones. Es una de dos. Envía a través de la ofrenda o van directamente a ese campo del evangelismo, a exteriores. Como esto, ustedes, este libro de Romanos tiene que aferrar tres palabras. ¿Cuál es? Evangelio, vida cambiada y vida misioneros. Amén. Ustedes tienen que tener el evangelio en su corazón, evangelio, y tienen que vivir a través de ese evangelio, tienen que vivir una vida cambiada, ¿sí? Una vida nueva, como nosotros saludamos al principio. Nosotros somos recreados por el evangelio, somos renacidos por el evangelio. Tenemos que renacer, cambiar a través del evangelio, y entonces al tener el cambio por el evangelio, tenemos que tener una vida misionera, ¿sí? Pastor, entonces, ¿quiere que yo me vaya a otro país? No, ustedes transmitir esta palabra alrededor, a los paisanos ustedes que están alrededor de sus trabajos, ¿sí? Sus estudios en sus campos. Esto es tener una vida misionera. Amén. ¿Quién hace? Todos hacen una vida misionera, pero ¿quién es mejor que está cumpliendo esta misión? Es Máxima. Máxima siempre está ahí tranquila, calladita, pero ella todo el tiempo está conectando a las personas para invitar a la iglesia. Eso es tener una vida misionera. Amén. Continuar. Pero aquellas personas dicen, me caí en la trampa de Máxima. No piensen así. Tuvieron la vida eterna, sí, vida eterna. A través de Máxima, ustedes pudieron conocer a Jesucristo. Esto es la mejor bendición de su vida. Amén. De verdad, ustedes ya, Fernando ya sabe. Fernando ahora dirá, esta señora Máxima y Gloria también inclusivamente me metió en este lío. No, ustedes fueron apartados para la obra de Dios, y ustedes son los más bendecidos en su vida, es conocer este evangelio en la iglesia Yewon. Amén. Por eso oro para todos los creyentes del culto en español, que ame verdaderamente este evangelio, ¿sí? Amen, y guarden en sus corazones, y que estén llenos del evangelio, y que puedan formalizar, y que podamos formalizar un equipo de sueño para salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Punto 1 es movimiento de evangelismo bíblico, ¿sí? Movimiento del evangelismo bíblico.
Aquí a través de la palabra de la semana pasada nosotros pudimos ver los colaboradores, quienes, ¿se acuerdan algunos nombres? Como Febe, que ayudó a Pablo, ¿sí? Que ayudó, y a muchos, no solo a Pablo, sino a muchos y muchos creyentes. Y también vimos Gallo, quien ocupó el cargo de hospedador, ¿sí? Hospedó a Pablo y también a todos los creyentes de la iglesia. Y también quien hizo el papel de plataforma del ministro matrimonios, quien eran, también vimos a Priscila y Aquila, ¿sí? Y entonces vimos a estas 4 personas. Hoy veremos los restos colaboradores que aparecen en este libro Romanos 16, que hizo el ministerio junto con Pablo por el movimiento del evangelismo bíblico. Amén. Y el núcleo, vamos a ver estos otros restos colaboradores que están anotados en la palabra de Romanos capítulo 16. Ustedes tienen que saber, el núcleo de los 5 básicos, ustedes conocen el núcleo de los 5 básicos, es la corriente de nuestra iglesia, ¿sí? Primero es aposento alto, ¿sí? Tarakpan, aposento alto, y el segundo es trabajos en equipos, y el tercero es casa de misión, y el cuarto, iglesia especializada, y como los últimos, el quinto es iglesia regional, ¿sí? Estos son los 5 básicos de entrenamiento que tenemos en esta iglesia, ¿sí? Ejemplo, los martes que estamos haciendo con Máxima es la iglesia regional, ¿sí? Y a veces cuando los jueves me junto con Juliana, eso lo que hacemos eso es Tarakpan, aposento alto, ¿sí? Y a veces cuando vamos a Tangjin, a otros lugares, a conocer la gente, eso es un trabajo en equipo, se dice, ¿sí? Ustedes por ahí no lo sabían, pero todo tiene su nombre. Y todas las cosas que hacemos nosotros, hay nombres y hay esos sistemas. Por eso vamos a ver, ustedes tienen que saber esta corriente, ¿sí? Por ahí puede ser un poco aburrido, un poco complicado esta palabra, pero quiero que ustedes sepan a través de la palabra de hoy este sistema. ¿Por qué le cuento este sistema de esta iglesia? Porque esto es para la expansión del evangelio. Amén. Por eso tenemos que estar en misma corriente. Entonces, aposento alto, ¿qué es? ¿Qué es Tarakpan? ¿Qué es aposento alto? Es la continuidad del movimiento de la palabra en nuestro campo, ¿sí? Es continuar. Si vemos en Hechos 5:42, dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Esto es todos los días. No es venir a una iglesia, sino en los lugares cercanos donde están ustedes, ir a juntarnos, compartir la palabra, ¿sí? No piensen complicado, es visitar, yo ir a un lugar a conocer a ustedes y compartir la palabra de este evangelismo. Esto es aposento alto, Tarakpan, ¿sí? Hacer el movimiento de la palabra en los lugares y un tiempo dedicado, ¿sí? Poner de acuerdo un día y un horario para encontrarnos y compartir la palabra. ¿Y cuál es el segundo? Trabajo en equipos. Es a través del encuentro corto, ¿sí? Esas personas que están ocupados o no me quieran escuchar, es tener un tiempo breve, pocos tiempos, y dar la respuesta de la vida a través del evangelio. Amén. Es dar las respuestas. Ustedes parece que por poco tiempo podemos cambiar a la persona. No, Dios trabaja a esa persona. Y este trabajo en equipo es muy importante. En corto tiempo, esa persona puede cambiar, ¿sí? De personas de este mundo pueden cambiarse como hijo de Dios. Amén. Por eso en Hechos capítulo 8, a través del ministerio de Felipe, ¿sí? Felipe cambió totalmente, eunuco de Etiopía, que eso fue que abrió la puerta del evangelio en África, ¿sí? A través de este trabajo en equipo, quien era un eunuco etíopes, cambió y él abrió las puertas de transmitir el evangelio en África. Y también en Hechos capítulo 9, a través del ministerio de Ananías,
¿Quién fue? ¿A quién trabajó Ananías? A Pablo, ¿sí? A Pablo. Y Pablo, a través de este ministerio en equipo que recibió, él pudo cambiarse como un evangelista hasta este momento, ¿sí? Él pudo ser un evangelista que daba su vida para transmitir el evangelio. Amén. Por eso, esto es muy importante, es muy importante. A través de ese ministerio en equipo, trabajos en equipo, esa persona puede cambiar, porque Dios trabaja, amén. ¿Y cuál es la tercer básico? Es la casa de misiones. ¿Qué es la casa de misión? Es la casa donde establecen como discípulos, ¿sí?, aquellas personas encontrado en aposento alto y en trabajo en equipo, ¿sí? Esas personas que conocemos en los lugares, y es hacer más trabajo, más profundidad en las casas, ¿sí? En las casas. Por eso, como esto, en la casa de misión, ¿qué enraizan? ¿Qué función hace? A través de ese encuentro y a través de ese ministerio en la casa de misiones, se enraizan el evangelio, ¿sí? Se enraizan el evangelio a los obreros, a los trabajadores y a los evangelistas, y esos obreros obtienen cambios, ¿sí? A través de la casa de misión obtiene el cambio a través del ministerio, a través de compartir la palabra en las casas. A eso le decimos casa de misión. Y en esa casa de misión, esa persona pueden dormir, ¿sí? Pueden convivir juntos. Esos lugares se dice casa de misión. Y el cuarto básico es iglesia especializada. ¿Qué es? Es como la palabra, es un encuentro, es en los lugares que se reúnen todas las personas especializadas, ¿sí? Ejemplo, los empresarios, los trabajadores, los funcionarios que tiene especializadas, ¿sí? Ejemplo, iglesia especializada es que si yo voy donde en la embajada de Perú y juntar a Fernando, sí, a Marco, a Helio, sí, a todos los que están en ese rubro, es hacer el ministerio de compartir la palabra, ¿sí? Eso es iglesia especializada, estar entre los especializados en mismo rubro, ¿sí? Eso es iglesia especializada. Y esto levanta la obra del evangelio en ese campo y en ese rubro especializado, ¿sí? Y a través de su rubro ustedes pueden hacer este evangelio, ¿sí? Eso es la iglesia especializada, ¿sí? Ejemplo, Fernando, a través de ese ministerio, ese encuentro del estudio bíblico, él puede transmitir el evangelio a otro compañero militar, ¿sí? Eso tiene la función de iglesia especializada. Y el quinto básico es iglesia regional. Esto es la iglesia de día de semana, ¿sí? Día de semana. Es como hacemos los martes en la casa de Máxima, ¿sí? Es la iglesia de todos los días. Es juntarse en una casa y compartir la palabra y estudiar la palabra. O sea, podemos decir que es la ampliación de la casa de misión, ¿sí? Es cuando se agranda esa casa de misión, nosotros podemos llamarlo y pasarnos para la iglesia regional, ¿sí? Y cuando se agrandan más personas, se hace iglesia regional. Eso es iglesia regional. Y si se agrandan más personas, tiene que ser guiado por un edificio para entregar el culto. Entonces ese lugar también le decimos iglesia regional, ¿sí? Donde juntarse. Cada vez cuando se agrandan más creyentes, ir agrandando. Eso puede ser iglesia regional, puede ser una casa, puede ser un edificio, puede ser una iglesia, ¿sí? Eso quiere decir iglesia regional. Como esto, ustedes, bueno, medio aburrido, ¿no? Hay que saber esta corriente y este trabajo. ¿Por qué? Nosotros también debemos hacer estos 5 básicos, no recibir solamente, sino aplicar en nuestros campos. Amén. Después, yo cuando puedan tener una oportunidad, quiero hacer
quiero compartir más específicamente y sabernos más del tema, ¿sí? Hoy es el domingo y ustedes sepan que hay esto, ¿sí? Que hay estos 5 básicos, que es el aposento alto, ¿sí? Que es el trabajo en equipo, casa de misiones, iglesia especializada, iglesia regional, ¿sí? Que hay 5 básicos. Como esto, nosotros tenemos que saber esta corriente de la iglesia. Y también, ¿por qué digo esto? Porque si vemos en capítulo 16, versículo 5, apóstol Pablo, que dice al matrimonio de Priscila y Aquila, que le dice, saluda también en la iglesia de su casa. ¿Esto qué quiere decir? Saluda a la iglesia de su casa. Quiere decir que este matrimonio, Priscila, estaba haciendo la función de la iglesia regional en su casa, ¿sí? En su casa estaba trabajando. Este sistema no es el momento de ahora, sino en ese momento también hacía este ministerio de la iglesia regional. Como esto, en el libro Romanos capítulo 16 sale más casa de misiones, aparecen más los lugares, más nombres, y aparece iglesia especializada, iglesia regional. Pero nosotros vamos a ver, y ustedes tienen que saber, en ese momento también estuvo siempre sistemas y estos 5 básicos para la ampliación del reino de Dios, ¿sí? Como esto, en nuestra iglesia también tenemos 2.500 lugares donde se levanta el movimiento de la palabra, ¿sí? Ustedes por ahí no sabían, pero hay 2.500 lugares donde están haciendo estos 5 básicos. Uno de esos 2.500 lugares, uno es del martes, ¿sí? Pertenecemos de 2.500, 2 lugares. Como esto, pero la iglesia que se propuso, la iglesia hace años atrás dijo, levantemos 4.000 iglesias regional, 4.000 lugares donde hagamos el movimiento de la palabra. O sea, todavía nos faltan 1.500 lugares, ¿sí? 1.500 lugares. Por eso quiero que ustedes oren y desafíen. Uno de ustedes, si Hilda va a una casa y comparte esta palabra del dominical, eso es otro lugar. Se levanta un lugar más, ¿sí? Quiero que ustedes desafíen para levantar lugares del movimiento de la palabra. Amén. ¿Qué tenemos que hablar? Ustedes vayan a decir el mensaje dominical, ¿sí? Compartir la palabra del domingo. Nosotros tenemos que trabajar para expansión de este evangelio y nosotros tenemos que salvar a los 26 países de Latinoamérica. Amén. Esto es alegrar a nuestro Dios. Esto es devolver este agradecimiento de nuestra vida eterna que nos dio a través de Jesucristo. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que todos nosotros seamos un equipo soñado para restaurar y ampliar en nuestros campos, teniendo la identidad de ser discípulo de Jesucristo. Amén. Punto 2 es comunidad del Evangelio fortalecida, ¿sí? Comunidad del Evangelio fortalecida. Vamos a leer Romanos capítulo 16, versículos 21, 23, todos juntos. Vamos a leer en voz alta. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí las epístolas, os saludo en el Señor. Os saludo Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saludo Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Amén. Apóstol Pablo, las personas que nombraron a través de estos versículos, o sea, hasta el versículo 15 está nombrando los personajes relacionados, quienes trabajaron para la iglesia de Roma, ¿sí? Y desde el versículo 21 al 23, que aparece recién, que leímos, esos personajes están relacionados que colaboró para la iglesia Corinto, ¿sí? Para la iglesia Corinto. Y si vemos este versículo, aparece ¿quién? Timoteo y Gallo. Ustedes, estos nombres es reconocido, ¿no? Timoteo y Gallo, quien es muy reconocido. Y
Timoteo, ejemplo, fue llamado como el hijo de la fe de Pablo y también fue enviado e hizo el papel de trabajar como colaborador para el ministerio de la iglesia Corinto, y que en esa época la iglesia Corinto estaban en medio de grandes conflictos, ¿sí? Pero fue enviado para ministrar a la iglesia Corinto. Y también Tercio, aparece Tercio. Tercio, quien escribía las epístolas de Pablo, ¿sí? Por Pablo escribía por él, ¿sí? Y también aparece su hermano Cuarto y Erasto junto con Gallo, eran personajes que tenían grandes influencias en Corintios, ¿sí? Sale Erasto, Gallo, ¿quién eran? Unos personajes muy importantes y que tenían una influencia grande en Corinto. Viendo la ubicación social de ellos, y son grandes plataformas económicas. Ellos eran grandes plataformas económicas y además políticamente, ¿qué hizo? Este Erasto junto con Gallo hizo el papel de proteger a Pablo, ¿sí? Políticamente, porque ellos tenían influencia. Y además de ellos aparecen, ¿quién más aparece en Romanos capítulo 16? Dice Epeneto. Epeneto, ¿quién es el primer fruto de Acaya para Cristo? ¿Sí? Y María, quien trabajó por muchos para la iglesia. María y Andrónico y Junías, quienes estuvieron junto con el apóstol Pablo en la prisión, ¿sí? Ayudando en la prisión, juntos con ellos. Y también Amado, Amplias, dice, ¿sí? Amados, Amplias. Y también colaborador Urbano, Estaquis y Apeles. Son nombres que por ahí ustedes escuchan primera vez en su vida. Y que ellos es aprobado en Cristo. Aprobó Cristo, dijo, ellos son mis amados y aprobado por Cristo, Urbano, Estaquis y Apeles. Y también aparecen Trifena, Trifosa y Persida, ¿sí? Quienes trabajaron también para el Señor. Y también Rufo y su madre, quienes eran escogidos en el Señor. Eran escogidos. Hay muchos colaboradores que aparecen en Romanos 16, ¿sí? Y espero que ustedes, en unos años más después, salgan los nombres. Mis colaboradores de la iglesia llevan Máxima, ¿sí? Que salga Megado, Elio, Fernando, Yair, Hilda, ¿sí? Liz, Génesis, Alberto, Carlos. Quiero que salga todo nuestro nombre como colaborador de Dios. Amén. Alberto, ¿sí? Me faltó Juliana. Juliana, Pablo, no apóstol, sino Pablo Sin. Pablo Sin, me dicen. Bueno, Pablo, la anciana Lee, todos los que están colaborando, nosotros tenemos que ser nombrados como amados del Señor, como mis colaboradores. Amén. Por eso hoy dijimos todos los nombres, la importancia no es el nombre, sino en la historia siempre hubo colaboradores que ayudó a un evangelista. Amén. Y entonces esta vez, ¿quién es el evangelista en este momento? En el culto en español, yo soy el evangelista. Todos somos evangelistas. Y entonces me tiene que ayudar a mí. Amén. No económicamente, ¿sí? Ahora la semana que viene no aparece. Sino tenemos que trabajar juntos. Sin colaboradores no puedo hacer solo. ¿Sí? Ahora, estos días, los jueves estoy muy feliz. Los martes, los jueves estoy muy feliz porque el martes nosotros compartimos la palabra en la casa de Máxima, ¿sí? Y hace muchas preguntas y hay muchos entendimientos. Y no solo hablamos de la Biblia, sino hablamos de las cosas del mundo, de la vida, ¿sí? Y también Máxima todos los jueves me acompaña a Ansan para hacer el movimiento de la palabra. Esos son colaboradores. Yo ahora puedo decir, mis colaboradores son Máxima, Hilda, Fernando, ¿sí? Bueno, todos ustedes, no voy a repetir todos los nombres de vuelta, ¿sí? Todos los creyentes del culto en español, amén.
quiero que ustedes sean colaboradores, no por mí, sino para la expansión del reino de Dios. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 16, 17, 20. Vamos a leer todos juntos. 16, 17 al 20. Leamos juntos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonajes engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Falta 19-20. 다음 장 해주세요. 19절. Vamos a seguir leyendo. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notaria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Apóstol Pablo, finalizando este libro Romanos, está enfatizando que la iglesia es una comunidad del Evangelio, ¿sí? Es una comunidad del Evangelio que no se detiene y tampoco se tambalea en ninguna forma del ataque de Satanás. Amén. Que la iglesia es una comunidad que no es engañado por Satanás, que ninguna cosa puede derrumbar la comunidad de la iglesia. Amén. Por eso, la mayoría de ataques, ustedes tienen que saber, la mayoría de ataques de Satanás hace tener interés en otras cosas, ¿sí? Nos hace concentrar en otras cosas. Todas las cosas, nos hace concentrar en todas las cosas, menos Jesucristo. Ustedes tienen que saber, tengo un compañero que trabaja junto en el campo, él siempre viene con problemas, siempre tiene dudas, no dudas para el movimiento del evangelismo, sino tiene dudas de su vida, tiene dudas en su vida y está concentrando en otras cosas. Pero ustedes tienen que saber, Satanás, yo le dije a él, Satanás no viene con un cornudo, ¿sí? Con cara de monstruo. ¡Ah! Entonces, ¿quién es? ¿Quién no sabe qué es un Satanás? Pero ustedes tienen que saber, Satanás nos hace concentrar, nos hace hacer una cosa, pero esa cosa no es algo mal, sino nos hace concentrar, nos hace perder nuestra prioridad, ¿sí? Nos acercan con el oído, ¿sí? Para que nos escuchemos, todo con la voz de dulce, nos engaña, ¿sí? No es que nos engaña con cara de monstruo que nos acercan, sino nos engaña, nos hace concentrar. Es algo bien, esa cosa no es matar, es algo bueno, pero no es la prioridad en nuestra vida, ¿sí? Nos hace concentrar en otras cosas y menos hace tener el interés en Jesucristo. Especialmente en el versículo 20 dice que Dios es de la paz, Dios es de la paz. Ustedes no tienen que olvidar que esta verdad. Satanás nos trae conflictos, nos trae problemas, pero Dios nos restaura a través de la paz de Cristo. Amén. Nos restaura. Nosotros tenemos que tener la sabiduría de estar uno en Cristo, tener unicidad en Cristo. Nosotros, cuando formalicemos la comunidad fortalecida, podemos hacer la evangelización de los 26 países de Latinoamérica. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que todos seamos una comunidad del evangelio fortalecida y que en cualquier ataque de Satanás podamos neutralizarlos y que seamos un equipo soñado para la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día, gracias por compartir esta palabra, gracias por darnos vida hoy Santo Domingo y también que nosotros a través de esta vida no dedicar en otras cosas,
sino gracias por hacernos concentrar y dedicar en la palabra y en Jesucristo. Señor, háganos hacer el movimiento del evangelismo bíblico a través de los 5 básicos y que nosotros podamos ampliar nuestro campo de levantar el movimiento de las palabras y que todos seamos un equipo soñado para la ampliación del reino de Dios. Señor, y también háganos formalizar un culto en español del Evangelio fortalecida y que podamos neutralizar todo el ataque de Satanás y que solamente podamos ser una comunidad de transmitir el Evangelio a los 26 naciones de Latinoamérica. Señor, también cuídanos de estos medios de Corona 19 y danos la salud y sabiduría e inteligencia para escuchar su palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.